Hola chicos, ¿cómo están? Profe, ¿cómo anda? Bien, ¿ustedes? ¿Cómo está, profe? Bien, bien. ¿Todo bien? Un segundito que estoy buscando qué es lo que vamos a ver hoy. ¿Me escuchan bien? Bueno, pensé que tenía una... Bueno, primer aviso del cuatrimestre. Es obligatoria tener la cámara prendida. Bueno. Bueno, perfecto, chicos. ¿Alguien quiere empezar el cuatrimestre haciendo alguna consulta o arrancamos? Bien, hoy vamos a comenzar a discutir el tema de que... Bueno, hoy vamos a empezar... Espera que ponga a grabar a esto, ¿cómo era? Se me olvidé. Ok. Bueno, hoy vamos a ver vamos a comenzar a estudiar el tema del diseño de columnas de hormigón armado. Para esto vamos a empezar haciendo un breve repaso, brevísimo, porque ya todos lo han estudiado para el primer parcial, del comportamiento del hormigón armado. Entonces, a ver,
del hormigón simple a compresión. ¿Quién me puede decir algunas conclusiones que podemos extraer de estas curvas típicas de ensayos a compresión del hormigón? ¿Alguien? ¿Alguna conclusión? Además de que está en blanco y negro, de que son curvas. ¿Alguien me va a decir algo o no? Yasle. ¿Qué te animás a decirme de estas curvas cuando vos las ves que son ensayos de probeta a compresión? ¿Qué conclusiones podemos sacar? ¿Qué te animás a decirme? ¿Qué cosa? De la resistencia. A ver, yo voy a traducir lo que dijo Yasle porque yo entendí, hablamos el mismo idioma, entonces le entendí perfectamente que a partir de esta curva podemos determinar la resistencia del hormigón. ¿Cuál sería la resistencia del hormigón? ¿Qué punto de esta curva define la resistencia del hormigón en cada caso? ¿Será un punto por acá, un punto acá, el último punto de la curva? ¿Cuál es el punto que nos dice la resistencia que tiene el hormigón? El mayor. Excelente. El máximo. Para cada curva, el máximo nos da la resistencia del hormigón. ¿Y qué es esto que viene después de la máxima tensión que se puede aplicar sobre las probetas? ¿Por qué tenemos esta rama descendente? No, digamos, para nosotros va a ser la tensión correspondiente a la máxima deformación aplicada, digamos, pero ¿qué tiene? ¿Por qué trazamos esa curva? ¿Alguien se acuerda algo de eso? ¿Puede ser después del inicio de fisura? No, el inicio de fisura se da en la rama ascendente, aún cuando estamos cerca del máximo. Bueno, acá viene una cosa que es importante que la entienda en términos generales, y es la siguiente. Estas curvas no se pueden obtener, esto yo ya se lo mencioné, pero bueno, la verdad que yo sé que todos me entendieron la primera vez que lo dije, y ahora, pero pasó mucho tiempo, el coronavirus, bueno, entonces lo voy a recordar. Estas curvas que están acá, no las podríamos obtener con las prensas que tenemos en nuestra universidad. ¿Por qué? Porque la prensa que tenemos en la universidad es una prensa que nosotros podemos decir, permite hacer un ensayo por control de carga. O sea, nosotros vamos aumentando la carga sobre la probeta hasta que la probeta falla. Cuando la probeta falla, sería, en estas curvas sería el punto máximo, ¿no es cierto? Entonces nosotros sí podemos medir la resistencia con este tipo de ensayo. Pero ¿qué pasa? Hay otro tipo de ensayo que se llama, en vez de ensayo de control de deformaciones, de control de deformaciones. En vez de control de fuerza, por control de deformaciones. Donde lo que vamos controlando no es la carga que vamos aplicando, sino es la deformación que vamos imponiéndole a la probeta. Fíjense que acá lo que está pasando es que si nosotros tuviéramos una máquina para hacer ensayos de control de deformaciones, cuando llegamos a este punto, no aumentamos la carga, sino la disminuimos. ¿Se dan cuenta? Vamos disminuyendo la carga
¿sí? Y entonces eso permite, aumentando la deformación, hacemos crecer la deformación, pero disminuyendo la carga, y eso permite trazar la curva descendente. Ahora, claro, el hormigón tiene resistencia en la curva descendente. ¿Para qué sirve esto? Bueno, no lo voy a volver loco con esto, pero imagínense que si nosotros agarramos una probeta y la cortamos, la probeta es irregular, el hormigón no es homogéneo. Entonces vamos a tener concentración de tensión en distintos puntos, ¿sí? Si el hormigón fuera un material frágil, cuando un punto de la probeta llega al valor máximo, la probeta fallaría. ¿Qué es lo que pasa? Una vez que un punto llega o sobre un punto actúa la máxima tensión o la tensión de rotura, ese punto no se rompe inmediatamente, sino que sigue tomando carga, ¿sí? Sigue tomando carga sin que la probeta falle, ¿sí? Permitiendo que los puntos que están alrededor, que quizá todavía están eh, eh, recibiendo tensiones en el tramo ascendente de esta curva, ¿sí? Absorban las tensiones. Entonces, ¿me entendieron la idea o no? Entonces, esto es una medida de la ductilidad, la posibilidad de tomar tensiones después con deformaciones mayores a la deformación de rotura, es una medida de la ductilidad. Y nosotros queremos que los materiales sean dúctiles. ¿Por qué? De nuevo, porque si el material no es dúctil, una vez que un punto llega a la máxima tensión, la sección falla. En cambio, si el material es dúctil, cuando ese punto llega a la máxima tensión, no puede seguir tomando carga. En este caso, incluso puede tomar menos carga de la que venía tomando, pero los puntos que están alrededor comienzan a participar en la absorción de la carga que ese punto no puede tomar más, y de esa manera logramos aplicar sobre los elementos mayores tensiones. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, fíjense, acá la curva esta nos muestra que el hormigón es un material dúctil, nos permite determinar la resistencia máxima, ¿sí? Del hormigón, con la que nosotros caracterizamos al hormigón. Y respecto a la ductilidad, hay una característica curiosa, que es que a más resistente es el hormigón, menos dúctil es. Fíjense que los hormigones menos resistentes pueden tomar deformaciones mucho más grandes antes de alcanzar la rotura que el hormigón que tiene más resistencia. Y uno dice, pero escúcheme, pero si yo estoy usando un hormigón de mejor calidad porque tiene más resistencia, pero estoy perdiendo de utilidad, sí, es así. Entonces hay que tener cuidado cuando, en general, en los materiales, eso pasa en todos los materiales, cuando mayor es la resistencia, por ahí lo que se va perdiendo es ductilidad. Y una característica muy importante de esta curva es que el primer tramo de la curva, es casi recto, ¿sí? O sea que eso nos permite asumir a nosotros que para esfuerzos bajos, el comportamiento del hormigón es casi lineal. Y eso permite simplificar un montón de verificaciones. ¿Se acuerdan de esta curva? ¿Alguien se anima a decirme alguna conclusión, algo que pueden interpretar de esta curva? A ver, voy a comenzar a nombrarlos en orden inverso. Idiarte, que lo tengo al último en la planilla. ¿No está? Está ausente, ¿no? Bueno, vamos a ponerle ausente. Ausente. ¿Quién sigue en la planilla? A ver. Yasle, justo Yasle, ya te agarré. Guayar, Toledo, Mariana. ¿Está presente? No está presente. No hay nadie hoy. Villagrán, mi amigo Villagrán. No está. Bueno, a ver, vamos a hacer al revés. Lo voy a buscar acá del chat. Ah, ahí está. María. ¿Y por qué no tener la cámara prendida? Bueno, a ver. Alguien que quiera participar
me puede decir alguna conclusión de esta curva que nos permite describir el estado biaxial de tensiones en el hormigón? Bueno, entonces la salteamos, porque si no hay nada importante. Y de esta, alguien de esta curva que describe el estado triaxial de tensión en el hormigón, ¿alguien se anima a decir algo? Todo esto ya lo estudiaron ustedes porque correspondía a los temas del primer parcial, así que yo espero que alguno se anime y me diga algo. De algunos ensayos de estos biaxiales o triaxiales se decía que si se incrementaban tensiones en dos direcciones, la tensión de rotura en la tercera se iba a incrementar también, porque se contrarrestaban los efectos si se ponían las cargas en varias direcciones. Bueno, perfecto. Cuando nosotros aumentamos, excelente de 10. Cuando nosotros aumentamos cuando confinamos el hormigón, aumentamos su resistencia. Entonces nosotros siempre vamos a tratar de confinar el hormigón, porque aumentamos resistencia en el hormigón gratis, ¿sí? Confinando el hormigón. Ahora, en esta curva también se ve algo importante, que no solamente aumentamos la resistencia, sino que aumentamos la ductilidad. Y de nuevo, a nosotros nos gusta que el hormigón tenga un comportamiento dúctil, no un comportamiento frágil. ¿Estamos de acuerdo o no? Bueno, ahora yo le hago una pregunta. ¿En qué tipo de elementos se le ocurre a ustedes que vamos a tener un estado más parecido a un estado triaxial de tensiones? ¿Y en qué tipo de elementos les parece a ustedes que vamos a tener un comportamiento más parecido a un estado biaxial de tensiones? En una viga sería biaxial y en una columna más triaxial o no. Bueno, perfecto. Es más probable que en una viga nosotros encontremos un estado predominantemente biaxial, porque claro, nosotros aplicamos cargas perpendiculares al eje principal de la viga y eso genera tensiones en el plano. Obviamente que como el elemento es un elemento tridimensional, alguna tensión en el eje débil de la viga deberíamos tener, pero probablemente sea despreciable y lo que define el comportamiento de la estructura es el elemento estructural es un estado biaxial. Y en una columna vamos a tener un estado triaxial. Ahora, quién en la columna me genera el confinamiento del hormigón? Porque yo no tengo la columna enchapada en acero en los laterales o la columna sumergida en un recipiente perfecto. Mira, Talochín. Excelente tu respuesta, pero no me voy a dignar a repetir en voz alta porque no tenía la cámara prendida. Entonces, el que confina el hormigón, nosotros logramos confinar el hormigón a través de los estribos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros aplicamos carga sobre el hormigón, por el efecto de Poisson, el hormigón trata de deformarse perpendicular a la carga axial, ¿estamos de acuerdo? De aumentar su sección. Los estribos no permiten que el hormigón se deforme en esas dimensiones y, por lo tanto, se genera una restricción a esa deformación y aparecen tensiones, ¿sí? Y esas tensiones generan un estado triaxial de tensión en el hormigón que está en el núcleo de la columna. Y en otras palabras, generan confinamiento al hormigón. Bueno, estas curvas que tenemos acá permiten describir el comportamiento de una columna corta. ¿Qué quiere decir corta? Que no es esbelta, que no pandea. Eso lo vamos a ver en la clase que viene. Una columna que no pandea, cargada axialmente y suponiendo un esquema de aplicación de carga
que es perfecto, o sea, que no hay excentricidad en la aplicación de carga. Es un estado ideal. Bueno, en estos casos, acá tenemos dos curvas. Una curva tiene, corresponde, acá dice tile column, esta sería una curva que corresponde a una columna con estribos rectangulares, y la otra curva, que es más larga, corresponde a una columna que tiene un tipo de estribo circular, circular, que se llama, al que nosotros vamos a llamar suncho. Una columna sunchada, una columna donde nosotros, en vez de poner estribos discretos, lo que hacemos es enrollamos acero, ¿sí?, alrededor de la armadura longitudinal en forma de espiral. ¿Vale? Ahora fíjense que el comportamiento es diferente. Veamos primero qué pasa con la columna con estribos rectangulares. Bueno, en ese caso, al principio, cuando nosotros comenzamos a aplicar la carga, ¿sí?, tenemos un comportamiento casi lineal, ¿sí? Eso es concordante con lo que pasa con el acero y con lo que pasa con el hormigón, según hemos visto recién en los ensayos de las probetas. A medida que nosotros comenzamos a aumentar la carga, ¿sí?, el hormigón comienza a fisurarse, igual que las probetas que ensayamos en laboratorio, ¿sí? Hasta que llega un momento donde el agrietamiento que se genera en el hormigón es tan grande que se pierde el recubrimiento de la armadura longitudinal. Cuando se pierde el recubrimiento de la armadura longitudinal, ¿qué pasa? Nosotros teníamos una carga aplicada que tiene una magnitud determinada, supongamos 100 toneladas. Nosotros aplicamos una carga de 100 toneladas a una sección que originalmente tiene 20 por 20, supongamos. Cuando se pierde el recubrimiento de esa sección que inicialmente medía 20 por 20, se achica, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si la carga que estamos aplicando es la misma, pero la sección se achica? Aumenta la tensión. Aumenta las tensiones se disparan y podemos generar una falla por aplastamiento en el núcleo de la columna. Al núcleo me refiero al volumen de hormigón que está dentro de los estribos, ¿ok? Ahora, para que eso se pueda generar, para que la falla de la columna sea por aplastamiento del núcleo, la armadura longitudinal no debe pandear. Fíjense que acá tenemos un dibujo de una columna que tiene un montón de estribos. Ahora fíjense la forma de la deformada de la barra de acero entre estribos. Esta es una forma cercana a una curva de pandeo, ¿ok? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, imagínense lo que pasaría si no tuviéramos estribos colocados en esta columna, digamos. Una vez que se pierde el recubrimiento, la longitud de pandeo de la armadura longitudinal es más grande. Entonces, ¿qué pasa? Si la armadura longitudinal no está correctamente arriostrada con estribos, ¿sí?, una vez que el recubrimiento se cae, la armadura longitudinal no puede tomar nada de carga porque pandea. Entonces nosotros tenemos que diseñar nuestras columnas colocando estribos suficientemente cerca para garantizar que la longitud de pandeo de la armadura longitudinal esté limitada y la falla en el acero sea por aplastamiento y no por pandeo. ¿Me entendieron eso o no? Bien. Una vez que se alcanza la carga máxima, la falla es bastante rápida, digamos, una falla frágil en el caso de las columnas con estribo cerrado. Ahora, ¿qué pasa en las columnas que tienen sunchos? ¿Por qué en las columnas que tienen sunchos tenemos un comportamiento mucho más dúctil después de alcanzar la máxima carga sobre la columna? ¿A alguien se le ocurre por qué las columnas sunchadas son más dúctiles que las columnas rectangulares? Porque parte de ese acero también tiende a tomar cargas verticales por estar inclinado. No toma
Podría ser, pero no toma nada de... La verdad es que no toma nada de... Por la forma espiral, cómo va cosiendo la columna. ¿Y qué pasa con esa forma en espiral? ¿Aumenta el confinamiento, profe? Bueno, pero perfecto, porque el suncho confina, ¿sí? El suncho, que es un aro, ¿sí? Tiene una forma de aro, confina el núcleo. Entonces, cuando salta el recubrimiento y el hormigón comienza a aplastarse, empuja hacia afuera por el efecto de Poisson, el suncho no le permite y tenemos un hormigón bien confinado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Podemos aplicar grandes deformaciones en la columna antes que se logre la falla. Acuérdense que ganamos dos propiedades confinando el hormigón. Una, aumentamos la resistencia, entonces, aunque el núcleo ahora es más chico porque se perdió el recubrimiento, es más resistente, ¿sí? Y la segunda es, ganamos ductilidad, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿por qué? ¿Acaso, si en la columna con sección rectangular también tenemos estribo, ¿sí? También tenemos algo que está, de alguna manera, cosiendo al hormigón de manera perimetral? ¿Por qué no alcanzamos la misma ductilidad y el mismo efecto con estribos rectangulares que con estribos sunchados? ¿A alguien se le ocurre? ¿Cómo dijo, profe? ¿Por qué? Los dos tipos de columnas, la columna rectangular y la columna sunchada, tienen estribos. ¿Estamos de acuerdo o no? Y supuestamente la presencia del estribo a mí me garantiza el confinamiento del hormigón. ¿Por qué? Tiene un mejor comportamiento cuando el estribo es redondo que cuando el estribo es rectangular. ¿A alguien se le ocurre? Hola, ingeniero. Buenas tardes. Que cuando tenemos el suncho, como que el área, en el caso cuando son en la sección rectangular, cuando tenemos estribos continuos, áreas descubiertas, en cambio el suncho como que siempre en alguna parte está cubriendo el área de la columna. Bueno, podría ser, porque en realidad lo que sucede es esto que tenemos acá. Por la fricción. El estribo rectangular, fíjense lo que pasa. Cuando tenemos un estribo rectangular tenemos esta situación, y cuando tenemos un estribo circular tenemos esta situación. ¿Qué pasa con el estribo rectangular? El hormigón empuja al estribo, ¿no es cierto? Ahora, ¿y el estribo cómo resiste la presión que está ejerciendo el hormigón? Y como una viga, ¿sí? Cada rama, cada segmento del estribo, al final del día, es como una viga. ¿Se dan cuenta? Es como que el hormigón empuja sobre el elemento que se comporta como una viga. Y como la barra es la sección de la barra es muy chiquita, tiene poca rigidez flexional. Entonces no tiene tanta efectividad como un estribo redondo, donde la resistencia, ¿sí?, del estribo, ahora, no me refería a la resistencia en términos de resistencia, sino en términos de oponer resistencia, ¿sí? La resistencia que opone el estribo lo hace ahora como si fuera, lo hace por tracción, completamente por tracción. No lo hace, lo hace como si fuera un cilindro de pared delgada, ¿sí? No como 4 vigas apoyadas en los bordes, en los vértices del suncho. ¿Se dan cuenta? Esto, el comportamiento acá, si es parecido al que ustedes recordarán y habrán estudiado en resistencia de materiales de cilindros de pared delgada que tienen presión de gas interna. Digamos, acá pasa lo mismo. Acá el estribo no resiste por flexión, resiste por tracción. ¿Se dan cuenta? ¿Me entienden la diferencia? Y claro, es mucho más rígido este esquema que este. Entonces, el estribo sunchado es mucho más efectivo para confinar al hormigón que los estribos rectangulares. ¿Me siguen hasta acá o no? De hecho, yo ya se los comenté, pero ahora, en las últimas décadas, aparecieron muchos materiales que permiten reforzar estructuras existentes. Entonces, por ejemplo,
hay una estructura existente que tiene columnas que no tienen suficiente resistencia, o no tienen la resistencia adecuada. Una alternativa de reparación es forrar la columna con materiales con lámina de fibra de carbono o de fibra de vidrio. ¿Está bien? Entonces, cuando uno envuelve la columna con este tipo de material y aplica una carga axial sobre la columna quiere expandirse por Poisson, la fibra no se lo permite y ganamos resistencia. Y eso se puede cuantificar. O sea, no es que uno pone fibra a lo loco y no sabe qué pasa, ¿no? Hay forma de ver cuánta resistencia ganamos en una columna cuando la forramos con fibra. Y en esas verificaciones es mucho más efectivo el caso de forrar una columna que es redonda que el caso de forrar una columna que es cuadrada, e incluso es más efectivo forrar una estructura cuadrada que una rectangular. Por la misma razón, porque en el tramo más largo del estribo vamos a tener aún menos rigidez del elemento que estemos utilizando. Bien. Estas expresiones que tenemos acá nos permiten calcular la resistencia axial de la columna, la resistencia a compresión de la columna. Y fíjense que son sumamente sencillas. Veamos la segunda, que es la que aplica a las columnas rectangulares. La primera aplica a columnas sunchadas y la segunda a columnas rectangulares. Fíjense. ¿Qué será este término? ¿Alguien se anima a decir qué representa este término y qué representa este término? Uno, la resistencia del hormigón por el área del hormigón, y la otra, la del área del acero. Excelente. Acero. Esto es la resistencia a compresión del hormigón por el área del hormigón, y esta es la resistencia a compresión del acero por el área del acero. ¿Estamos de acuerdo hasta acá o no? Fíjense que es un poquito sofisticada la ecuación, porque lo que hace es multiplicar a la resistencia del hormigón por el área neta. ¿Qué es el área neta? El área de hormigón descontando los agujeritos que ocupan las barras de acero. Claro, porque en esos agujeritos no hay hormigón, hay acero. ¿Está bien? Ahora fíjense dos cosas. La primera, a esta resistencia se la afecta por un coeficiente de 0,85. ¿Por qué? Para tener en cuenta los efectos de cargas de larga duración. Yo no sé si ustedes se acuerdan que habíamos visto que la resistencia del hormigón que nosotros medimos en los ensayos de laboratorio sobre probeta es una resistencia generada a una carga rápida en términos del hormigón, dura unos minutos. ¿Saben? Hasta que terminamos de aplicar la carga, el ensayo completo dura unos minutos. En cambio, hay otro tipo de carga cuya aplicación se desarrolla en meses o hasta en años, o que incluso, una vez que nosotros aplicamos esa carga permanece aplicada un montón de tiempo. Por ejemplo, el peso propio de las estructuras. Habíamos visto en una curva que ustedes la pueden buscar en las primeras transparencias, que el hormigón tiene mayor resistencia a cargas rápidas y menor resistencia a cargas lentas. ¿Sí? Ahora, el peso propio es una carga lenta. Es una carga que va a estar aplicada, se aplica de manera lenta y va a estar aplicada durante mucho tiempo. ¿Ven? Entonces, nosotros tenemos que corregir, de alguna manera, la resistencia que nosotros estamos midiendo en los ensayos de probeta en laboratorio, que es un ensayo a carga rápida, con algún factor para tener en cuenta que la carga que estamos aplicando sobre el hormigón es una carga de larga duración. Y por eso se aplica este factor 0,85. Ahora, una cosa curiosa. ¿Cómo sabemos nosotros que la resistencia del hormigón se va a alcanzar en el mismo momento que el acero entra en fluencia? Porque fíjense que podríamos tener un material, un hormigón, cuya resistencia se agote mucho antes que el acero entre en fluencia. Entonces, en ese caso, no podríamos sumar los dos términos. O podría ser al revés.
podría ser que el acero entre en fluencia mucho antes bueno, eso sí podría ser. Que el acero entre en fluencia antes que el hormigón sí podría ser, porque el acero entraría en fluencia, alcanzaría su máxima, la máxima tensión que puede resistir y se mantiene absorbiendo esa carga hasta que el hormigón rompe, digamos, el acero no rompe, rompe el hormigón. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, ahora, ¿cómo sabemos nosotros? Pero al revés no. ¿Por qué? Porque si el hormigón rompe antes que el acero entre en fluencia, no podemos sumar esto. ¿Qué tenemos que sumar? La resistencia del hormigón más la tensión en el acero en el momento que el hormigón rompe, que será la deformación específica por el módulo elástico, si todavía no se alcanzó la fluencia. ¿Me entienden o no? Ahora, ¿cómo sabemos que nosotros podemos sumar estos dos términos sin problema? Bueno, porque ¿a qué deformación rompe el hormigón en términos generales? A compresión. ¿Alguien se anima? 3 por 1000 era, profe. Por mil. El 3 por 1000 es para elementos que están flexionados. Para elementos que están comprimidos, eso lo podemos ver acá de nuevo, la rotura se genera aproximadamente una deformación del 2 por 1000. Y esto también es una convención, chicos, ¿no? Es una convención. Pero fíjense, entonces nosotros sabemos que el hormigón falla a una deformación específica del 2 por 1000. Ahora, ¿cuál es la deformación de fluencia del acero? Del acero 420 por lo menos. ¿Alguien se anima a decirme cuál es la deformación en el acero? La deformación de fluencia del acero, la calculé. ¿Cuánto vale el módulo elástico del acero? ¿Era el 5 por 1000? O... 5 por 1000 es la deformación que nosotros queremos en la viga para garantizar una falla dúctil, digamos, pero el acero entra en fluencia mucho antes. Perfecto. ¿Cuál es el módulo elástico del acero? Más o menos 200.000 megapascales, ¿se acuerdan? ¿Y cuál es la tensión? Y ese es la deformación del acero. El módulo elástico del acero es igual para todos los aceros. Lo que no es igual para todos los aceros es la deformación de la tensión de fluencia. Eso cambia para los distintos aceros. Entonces, ¿cuánto vale la deformación de fluencia en el acero? Bueno, será la tensión de fluencia, según la ley de Hooke, sobre el módulo elástico. ¿Y eso cuánto nos da? 0,002. 0,021, depende si ustedes toman 200. La norma nueva dice 200 megapascales, la norma vieja dice 210, pero estamos hablando de que en el orden del 2 por 1000. O sea que el hormigón rompe más o menos a la misma deformación específica que el acero. O sea que, ¿cómo justificamos nosotros que estos dos términos se pueden sumar? Y bueno, porque estudiamos el comportamiento de los materiales y lo hemos medido, digamos, no es una ocurrencia, digamos. Ahora, si nosotros vamos a trabajar con un hormigón que por alguna razón nosotros sabemos que rompe a una deformación específica diferente, o un acero que rompe, bueno, tendremos que chequearlo, o si estamos combinando materiales diferentes, tenemos que chequearlo, eso no es válido siempre. Bien, entonces lo que tenemos acá es la suma de la resistencia del hormigón, acá la suma de la resistencia del acero, coeficiente de reducción de resistencia, 0,65 para columnas con estribos rectangulares, 0,7 para columnas hunchadas. Fíjense que como es más dúctil, la norma propone un valor de factor de reducción un poco más beneficioso para las columnas hunchadas. Y por 0,85 y por 0,8 para tener en cuenta la excentricidad no prevista. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, miren, hagamos una cuentita.
Bueno, veamos un poquito más. Y acá vamos, esto es en términos de resistencia. Ahora veamos algunas indicaciones que pone la norma que tenemos que cumplir. Secciones mínimas. Bueno, la sección mínima para una columna cuadrada o rectangular es 20 centímetros. Y la armadura, el diámetro mínimo de la armadura que podemos utilizar son barras del 12 en columnas. Si la columna es redonda y está sunchada, se pueden utilizar barras del 10. Acá este artículo dice cuántas barras como mínimo. Y acá ustedes ven que dice que para columnas cuadradas tenemos que colocar 4 barras, una en cada esquina. Eso quiere decir que la columna más chiquita con la que nosotros podemos trabajar es la clásica columna de 20 por 20 con 4 barras del 12. ¿Ok? O sea, eso no es que, digamos, ¿por qué no es 18, por qué no es 15 por 15 con barra del 8? Bueno, porque la norma propone este mínimo. ¿Por qué? Nunca lo supe. ¿Por qué no puede ser de menos de 20 por 20? Nunca lo supe. Y acá tenemos limitaciones respecto a la cuantía. La cuantía mínima es el 1% de la sección gruesa. Y la cuantía máxima es el 8% de la sección gruesa. ¿Por qué se fija cuantía? ¿Por qué fija cuantía mínima la norma? Porque el acero, porque el hormigón, cuando ya lo hemos dicho hace un ratito, cuando tenemos cargas de larga duración aplicadas sobre el hormigón, por la afluencia lenta, se acorta. ¿Sí? Entonces, la norma propone que hay que colocar una cantidad mínima de acero para restringir esas deformaciones generadas por las cargas de larga duración. Imagínense que en un edificio de 20 pisos, si nosotros tenemos que colocar una cuantía mínima para garantizar que dentro de 10 años las deformaciones en la columna de planta baja sean más o menos las mismas que teníamos cuando se desencofraron las columnas. ¿Me entendieron eso o no? Y la cuantía máxima se propone básicamente por términos constructivos y económicos. Una columna que tiene cuantías de mayores al 8% es una columna antieconómica y muy difícil de armar. O sea, 8% de acero son muchas barras en una sección. En términos generales, las columnas están más cerca del 2, 3 y hasta yo diría el 4%, no más que eso. Ya, si la cantidad de acero genera una cuantía mayor a ese valor, conviene redimensionar la sección, agrandar la sección. Acá tenemos algunas condiciones geométricas que hay que respetar, de separaciones para los unchos. Y acá tenemos algunas indicaciones para los estribos. Fíjense que a diferencia de las vigas, donde nosotros podemos utilizar estribos abiertos a veces, en las columnas de estribos siempre tienen que estar cerrados. ¿Para qué? Para mejorar el confinamiento del hormigón. ¿Cuáles son las funciones del estribo? Ya creo que ya las mencioné todas, pero acá las vamos a resumir y espero que se lo acuerden aquí en adelante. Primero, esto no va en orden de importancia. Primero, restringir el pandeo de la armadura longitudinal. Esto es sumamente importante, chicos. O sea, hay muchísimas fallas de estructura porque los estribos están muy separados. Y entonces, cuando al menor inicio, cuando se comienza a generar el mecanismo de falla en columna y salta el recubrimiento, si las barras no están bien arriostradas, pandean y el elemento falla rápidamente. Y todos los cálculos que nosotros hicimos sobre la armadura longitudinal no sirven para nada porque no hemos garantizado el arrostramiento de la armadura longitudinal. Es sumamente importante controlar esto. ¿Cómo se controla esto? Bueno, colocando un determinado diámetro de estribo a una determinada separación máxima. ¿Cuál es el diámetro del estribo que tenemos que colocar? El que define esta tabla. Hay una relación entre el diámetro de la armadura longitudinal y el diámetro mínimo del estribo a colocar. ¿Y cuál es la máxima separación que nosotros podemos colocar? Es la que se indica aquí. Básicamente,
la que más claramente está relacionada con el pandeo de la armadura longitudinal es 12 veces el diámetro de la armadura longitudinal. Esto lo van a ver en muchas partes de la norma del 201 y del 103. Otra razón por la cual nosotros colocamos estribo es para mantener las barras en posición durante el proceso constructivo. Esto es común a otro tipo de elementos. Colocamos estribos para confinar el hormigón y obviamente colocamos estribos para absorber los esfuerzos del corte. ¿Ok? Entonces, a mí siempre me gusta hacer una cuenta muy rápida, que es cuánto resiste la columna más chiquita con la que nosotros podemos trabajar. Entonces, fíjense. Vamos a borrar todo esto. La columna más chiquita con la que nosotros podemos trabajar es una columna de 20 centímetros. 20 por 20. ¿Estamos de acuerdo? Cuadrada de 20 por 20. O sea que el área gruesa de esa columna va a ser igual a B al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Cuál es la menor cantidad de acero que nosotros podemos colocar en la columna? 4 barras del 12. 4 por 1.13 centímetros al cuadrado. Al cuadrado, perdón. Bien, entonces calculemos cuánto vale la resistencia a compresión de esa columna. Habíamos dicho que es 0,85 por F primo C por el área de gruesa menos el área que ocupa la armadura longitudinal más el área de la armadura longitudinal por la tensión de fluencia. ¿Ok? ¿Cuánto vale la tensión de fluencia? Vale 420 megapascales. ¿Y qué calidad de hormigón vamos a tomar? Bueno, si estamos tratando de ver cuánto resiste la columna más chica con la que podemos trabajar, es razonable que tomemos la menor resistencia a compresión para el hormigón con la que podemos trabajar también. Bien, y esto es igual a, vamos a poner acá en toneladas fuerzas, 87 toneladas. O sea, una columna de 20 por 20, en términos nominales puede resistir 87 toneladas. Veamos en términos últimos. ¿Cuánto vale el PU? Lo que puede resistir una columna. Esperen que había... Ingeniero, eso sería sin estribos, ¿no? Sin tener en cuenta el estribo. No, es que el estribo no te... Digamos, a menos que la columna esté sunchada, la norma no te permite considerar que el estribo te aporta nada a la resistencia axial. ¿Quién es el que me preguntó? Yo, Gustavo, está bien. Gustavo, ¿me entendiste? O sea, si el estribo es... ¿cómo se llama? Rectangular, no podemos, digamos, la norma no te permite que consideres ninguna mejora de la resistencia por el confinamiento. Bien, entonces, en términos de diseño, lo que nosotros podemos aprovechar, lo que la norma permite que nosotros aprovechemos son 45 toneladas. ¿A usted le parece mucho o le parece poco? Y primero depende del tipo de construcción. Bueno, pero una carga de 45 toneladas, ¿le parece que es una carga grande, una carga chica
a los términos de las obras civiles, de lo que nosotros vemos. Y es poco. Es mucho, ¿no? Poco, mucho, bueno, veamos cosas. Sí, es grande, ingeniero. 45 toneladas. Bueno, a ver, un tanque de agua de una casa promedio, ¿cuántos litros tiene? 1100. Bueno, Mil. esto es 1 tonelada. O sea que podríamos apilar 45 tanques de agua. Una camioneta, eh, 2 toneladas. 2 toneladas. O sea que podríamos apilar 20 camionetas arriba de una columna. O sea, realmente a compresión, la resistencia, la compresión pura, la resistencia es alta. ¿Qué es lo que pasa? Nunca tenemos compresión pura, siempre tenemos, es difícil lograr, a menos que el elemento sea muy corto, en algunas condiciones muy particulares, lograr un estado de compresión pura. Siempre tenemos compresión con algo de flexión. Y cuando tenemos flexión ya la situación cambia. ¿Está bien? Bueno, hagamos 5 minutos de recreo y volvemos, ¿sí?
Bueno, primero, antes de seguir, siempre me gusta mostrarle unos trabajos de relevamientos de daños después de un evento sísmico relacionados con la falla por columna. O sea, yo no me voy a meter ahora en el diseño sísmico, pero estos, digamos, difícilmente, es muy difícil que tengan una falla en una estructura. Quiero creer que es difícil que tengamos fallas en estructuras a carga gravitatoria. O sea, tiene que ser, cometer errores muy groseros y tener mucha mala suerte también, digamos. Pero en los eventos sísmicos es cuando se pone a prueba las estructuras que nosotros diseñamos. Y sin entrar en detalles del diseño sísmico, les quiero mostrar la importancia que tienen los estribos, la separación de estribos en la falla de los elementos. Fíjense, esta foto que tenemos aquí abajo es una ampliación de este nudo, ¿sí? Fíjense cómo fallan los estribos, cómo fallan las columnas. Se dan cuenta que lo que está pasando es que el estribo es insuficiente, entonces la armadura longitudinal pandea inmediatamente, se pierde el recubrimiento y el núcleo estalla, digamos, ¿no? No tiene forma de absorber la carga. Esto, si nosotros tenemos estribos más cerca, probablemente lo podríamos, no le digo evitarlo, pero controlar mucho mejor. Esto es un relevamiento del terremoto de Chile, pero tenía otro paper mejor que ese. Pero miren, este paper es muy bueno, de un terremoto en Nepal. Yo creo que nuestras construcciones no deben ser muy diferentes a las construcciones que se hacen en Nepal, en términos de calidad y de criterio. Bueno, y fíjense, acá, la falla en el extremo de columna, de nuevo, poca separación o mucha separación de estribo, ¿sí? Acá, lo mismo, estribo muy separado, hay pandeo de la armadura longitudinal. Fallan los extremos de las columnas por culpa de la falta de estribo. Acá de nuevo, fíjense, acá tenemos falla por falta de empalme en la estructura. Acá, de nuevo, falla por baja cantidad de estribo. Fíjense que esta fotito de acá es una ampliación de esta imagen. ¿Qué más tenemos acá? Acá de nuevo lo mismo, falla por, esto es porque el estribo no está bien detallado. O sea, estaba el estribo, pero tiene que terminar en gancho cerrado, y no estaba terminado en gancho cerrado, entonces se abrió el estribo. O sea que si está mal puesto el estribo tampoco sirve. Bueno, miren esta columna. ¿Qué opinan de eso? Bueno, y de este paper me gustaría mostrarle, estos son edificios de mampostería, así que no aplican a la materia honesta, pero esto sí me encanta mostrárselo. Esto es clásico en nuestro medio, el tanque de agua arriba de una columna. O sea, yo le digo, chicos, hay que tener cuidado, porque a veces por obviar cosas que son menores, o sea, cuando ustedes hacen un diseño, por ahí una estructura de 1000 metros, ¿no es cierto? Y el tanque de agua lo ponen en cualquier lado, ¿no es cierto? Toda la estructura está perfectamente bien calculada, pero el tanque de agua está mal calculado, o el cartel está mal, o el detallecito está mal calculado. Cuando eso se caiga, empaña todo lo bien que hicieron en el resto de la estructura, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que esto hay que tener mucho cuidado con la ubicación de los tanques de agua en una columnita individual. ¿Está bien? Bueno, acá está la foto del antes y del después, ¿no es cierto? O sea, no hace falta que se lo explique. Y ahora les voy a mostrar, estas son fallas ya en otras ciudades, para poner de manifiesto la importancia de los estribos. Pero déjenme que les muestre una foto muy interesante de un caso que me tocó aquí. No pasó nada en realidad, pero o sea, no se cayó nada. Pero sí, a mí me parece muy gracioso.
Bueno, entonces, miren esta foto. No sé si ven que ahí están los hierros de la columna. Entonces, claro, había una estructura, una vivienda en este caso, y se quiso hacer una remodelación. Y cuando comenzaron a picar las paredes, porque querían ampliar los ambientes, en una de las paredes había una columna. Entonces, ¿qué dijo el que estaba dirigiendo la obra? Bueno, pica la columna. ¿Sí? Bueno, ahora, aquí, digamos, la columna está para algo, digamos. O sea, yo creo que nadie en sus años de juicio ve una columna y dice, pícala y espera que no suceda nada. Bueno, en este caso, cuando la comenzaron a picar, se comenzó a flechar la cubierta y le pusieron un puntal. Y después la terminaron de picar a la columna, ¿sí? Por eso está limpia, o sea, no es que la limpia, o sea, esto no lo podrían haber hecho nunca en términos reales, o sea, se hubiese caído todo, digamos. Acá esto se pudo limpiar la columna porque ya estaba el puntal. Pero miren esto, qué interesante la forma que tiene la armadura longitudinal. ¿A qué fenómeno se le ocurre que usted que está pasando ahí? Pandeo. Pregunté. Claro, tenemos pandeo, pero fíjense que no tenemos pandeo entre estribos. Lo que tenemos es un pandeo de la columna completa. Y todas las barras longitudinales tienen la misma forma. ¿Por qué? Porque todas pandean juntas porque están atadas. Entonces pandean una y pandean todas. Todas se mueven juntas. Se mueven juntas porque están atadas. Si no estuvieran atadas, saltaría cada una para su lado. Pero parece que los estribos estaban, por lo menos para este nivel de carga, estaban medianamente bien puestos porque no tenemos pandeo entre estribos. ¿Me entienden? Bueno. Entonces sigamos un poquito. Entonces fíjense que acá yo les dije que la cantidad mínima de estribos y la separación de estribos está muy asociada a restringir el pandeo de la armadura longitudinal. Entonces fíjense, claro, el estribo tiene que generar un punto de apoyo para la armadura longitudinal. O sea, la armadura longitudinal va a querer deformarse hacia afuera, ¿sí? Debido a que hay una carga de compresión que está actuando sobre ella y se genera una desviación. O sea, que hay una componente de fuerzas que empuja al estribo hacia afuera. ¿Sí o no? Y esa componente, esa fuerza que está actuando sobre el estribo va a ser mayor cuando mayor sea el diámetro de la barra. Por eso está claro, porque mayor es el diámetro de la barra, mayor es la fuerza que puede absorber, por lo tanto, mayor va a ser esa componente. Por lo tanto, el diámetro mínimo del estribo tiene que estar relacionado con la armadura longitudinal. Pero no solo con la armadura longitudinal, sino con la armadura longitudinal que yo estoy arrostrando con ese estribo. Entonces acá tenemos, por ejemplo, para barras entre 6 y 25 milímetros, el estribo mínimo que tenemos que utilizar es el estribo del 8. Y para barras menores a 16 milímetros podríamos utilizar estribo del 6. Le digo podríamos porque en zona sísmica eso está prohibido. En zona sísmica, ahora ya no, la norma es vieja. Y este estribo, como mínimo, hay que colocarlo con esta separación. ¿Qué garantizamos con esto? Bueno, el arrostramiento de la armadura longitudinal. No garantizamos resistencia al corte. Para la resistencia al corte la vamos a tener que diseñar a los estribos y verificar a la sección igual que lo que hicieron para vigas. ¿Qué más tenemos que verificar para garantizar el arrostramiento de la armadura longitudinal? Bueno, nosotros vamos a considerar que una armadura longitudinal está correctamente arrostrada si está apoyada en un ángulo del estribo. Y no un ángulo del estribo cualquiera, un ángulo del estribo que verifique este diámetro mínimo y esta separación mínima. ¿Está bien? Entonces, si la barra está apoyada en el ángulo, en la esquina de ese estribo, entonces está arrostrada. Si no está apoyada en la esquina de ese estribo, entonces lo que le tenemos que preguntar es cuán lejos de la esquina del estribo está. Si la barra está a una distancia mayor a 15 veces el diámetro del estribo, ¿sí? De la esquina del estribo, entonces tenemos que considerar que esa barra no está arrostrada. En cambio, si la barra está cerca de la esquina del estribo, ¿qué quiere decir cerca de la esquina del estribo? A menos de 15 veces el diámetro del estribo, entonces podemos considerar que esa esquina de estribo arrostra la barra. Fíjense que acá tenemos
varios casos. En este caso, esta barra que está acá en el medio está a una distancia menor a 15 veces el diámetro del estribo de la esquina. Por lo tanto, esta barra está riostrada. En este caso, esta barra que está acá, está a una distancia mayor a 15 veces el diámetro del estribo. O sea que esta barra, si no tuviera este gancho acá, si no tuviera este gancho, no estaría riostrada. ¿Por qué? Porque está muy separada de la esquina de la columna. Entonces, si la barra está muy separada de la esquina de la columna y no está riostrada, tenemos que colocar algún elemento que la riostre. Una forma de hacer eso es colocando un estribo en forma de gancho. Otra forma podría ser un estribo más chiquito acá, colocar un estribo grande y un estribo chiquito en el medio, ¿sí? Otra forma es colocar un estribo en forma de diamante. No importa cómo lo hagan, lo que importa es que si la barra está lejos de una esquina del estribo, hay que darle un punto de apoyo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto es lejos? 15 veces el diámetro de la armadura longitudinal. ¿Está bien? Muchas veces acá se coloca un segundo estribo, digamos. Van a ver algunos tipos de armado, por ejemplo, yo lo voy a garabatear acá, pero básicamente tienen el estribo grande y acá tienen otro estribo más chiquito acá adentro. ¿Me siguen o no? Bueno, a veces ese estribo quizás no está puesto para absorber el esfuerzo de corte, está puesto para restaurar la armadura longitudinal. ¿Estamos de acuerdo o no? Ahora, después hay que verificar que los estribos que tenemos absorban los esfuerzos de corte que están actuando sobre la columna. Ahora, una cosa que para mí es importante y hay que tener cuidado es la siguiente. Supónganse que estas barras que tenemos acá son barras del 16, ¿no es cierto? Y esta barra que está acá, yo considero que está siendo arriostrada por esta esquina de estribo. Por lo tanto, este estribo grande que está acá, tiene que arriostrar 2 barras del 16, no una barra del 16, 2 barras del 16, por esquina. ¿Me siguen? Entonces, desde mi perspectiva, cuando vamos a calcular el estribo mínimo que tenemos que colocar, no tenemos que colocarlo en función del diámetro individual de cada barra, sino del diámetro equivalente de las barras que están siendo arriostradas por esa esquina de estribo. Porque ustedes podrían tener esto así, ¿sí? Y poner acá, vamos a decir de manera exagerada, en esta esquina, cerca de esta esquina, 8 barras del 16. ¿Me siguen o no? O sea, en vez de tener esto así, acá podríamos venir y colocar así. Una barra del 16, otra barra del 16. Todas estas barras estarían, a nuestro criterio, arriostradas por el mismo estribo. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Para que ese estribo materialice un punto de apoyo efectivo, tiene que tener suficiente resistencia para aguantar el empuje de todas esas barras que van a estar empujando el estribo, todas juntas van a estar tratando de empujar el estribo. ¿Me entienden la idea o no? Entonces, para mí, cuando van a calcular el diámetro mínimo del estribo, en estos casos, no lo tienen que calcular con el diámetro de las barras individuales, sino con el diámetro equivalente de todas las barras que están siendo arriostradas por esa esquina de estribo. ¿Me entienden? Y quizá en este estribo, en vez de poder arriostrarlo con una barra del 6, en esta sección, en vez de tener que utilizar el estribo del 6, capaz que hay que utilizar el estribo del 8, del 10, no sé. ¿Me entienden la idea o no? Bueno, como están muy callados, yo voy a considerar que sí la entiendo. Bien, respecto al corte, la única diferencia que hay es en cómo consideramos la resistencia o el aporte de resistencia del hormigón. Fíjense que acá la norma, ya lo habíamos visto en su momento, pero yo se la muestro de nuevo, nos propone dos fórmulas. Una para considerar el efecto benéfico de la compresión en el hormigón y una para considerar el efecto adverso de la tracción en el hormigón. Lógicamente, si nosotros tenemos un elemento de hormigón que está comprimido,
ese elemento tiene mayor resistencia al corte que un elemento que no está comprimido. ¿Por qué? Porque tenemos una fuerza que está tratando de cerrar la fisura. O sea, es más difícil que se abra la fisura en un elemento comprimido, a menos que generemos una falla por aplastamiento. Entonces nosotros podemos utilizar esta fórmula donde, fíjense que lo que tenemos fuera del paréntesis es la resistencia al corte que ya veníamos considerando antes, y ahora lo multiplicamos por este factor. Si esto siempre tiene que ser mayor a 1, por lo tanto la compresión en el hormigón aumenta la resistencia al corte. ¿Estamos de acuerdo? Eso es la única diferencia, esta es la única diferencia para calcular los estribos en columnas que las que tenían en viga. ¿Está bien? Y bueno, con esto cerramos el capítulo de estribos en columnas. Y ahora la pregunta es, ¿cómo diseñamos la armadura longitudinal flexión compuesta? O sea que tiene flexión y compresión. Entonces imagínense que tenemos una sección cualquiera. Y en este caso, para simplificar la idea, consideremos que el acero comprimido y el acero que está de este lado y el acero que está de este lado son iguales. Digamos, no necesariamente tienen que ser iguales, pero consideremos que son iguales. Bien. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es determinar la resistencia de esta sección asociada con distintos diagramas de deformaciones de rotura. Nosotros siempre vamos a tener diagramas de deformaciones de rotura cuando la deformación en la fibra más comprimida del hormigón alcance el 3 por 1000. ¿Sí? Entonces, fíjense, acá tenemos un diagrama de deformaciones de rotura. ¿Por qué? Porque la deformación en el hormigón, en la fibra más comprimida del hormigón, es el 3 por 1000. No importa la deformación en el acero. Acá tenemos deformación del 3 por 1000 en el hormigón, deformación igual a la fluencia en el acero, deformación del 3 por 1000 por el hormigón, deformación del 5 por 1000 en el acero. Si seguimos bajando, vamos a encontrar estados de deformación con deformaciones mayor al 5 por 1000, ¿sí? Pero que son estados de deformación. Ahora, están asociados a estados de rotura. Ahora, para cualquiera de estos estados, de estos diagramas de deformaciones, nosotros podemos calcular el par momento normal que genera este diagrama de deformación. Y es muy fácil, chicos. Es muy fácil, porque lo que siempre cuesta, cuando usted diseñan vigas, lo que cuesta es determinar la deformación en el acero. Y acá la deformación en el acero la estamos proponiendo. ¿Me entienden la diferencia? ¿Me siguen o no? Acá lo que estamos haciendo es proponer todos los estados, todos los diagramas de deformaciones posibles asociados a la rotura de esta sección. ¿Ven? Todo. ¿Cómo sabemos que son todos? Bueno, porque lo vamos proponiendo. Siempre la deformación en el hormigón del 3 por 1000, lo que vamos haciendo es cambiar la deformación en el acero. ¿Sí? Todo estos diagramas de deformaciones son diagramas de rotura. Ahora, para cada uno de estos diagramas de deformaciones, como ya la deformación en el acero está fija y la deformación en el hormigón está fija, ¿sí? Yo puedo para cualquiera de estos puntos calcular cuánto vale la normal y el momento flector que generan ese diagrama de deformaciones en la sección. ¿Cómo lo hago? Bueno, tengo dos ecuaciones, la de momento flector y la de carga axial, pero ahora no hay que despejar la deformación del acero, la deformación del acero ya es dato. Entonces es directo, la determinación de esto es directa. Entonces, ¿para qué nos sirve esta curva? Bueno, esta curva une los infinitos pares momento normal que generan la falla de la sección. Y esta curva nosotros le vamos a llamar curva de interacción. ¿Y para qué me sirve, ingeniero? Bueno, muy fácil. Y fíjense la utilidad que tiene. Si nosotros tenemos una sección que tiene una cantidad de acero predefinida, nosotros podemos calcular, para esta sección podemos calcular esta curva. ¿Ok? Entonces, supónganse que nosotros tenemos una columna de 20 por 20 con 4 barras al 12.
como nosotros ya tenemos fija la sección, nosotros podemos determinar esta curva que representa los infinitos pares momento normal que generarían la falla de esa sección. ¿Me siguen hasta acá o no? Entonces, ¿para qué me sirve esto? Porque ahora puedo usar este diagrama para verificar la sección. ¿Qué quiere decir esto? Todos los pares, momento y normal, ¿sí?, que se correspondan a puntos que están dentro de esta curva, son puntos, son esfuerzos que la sección puede absorber. Y todos los pares, momento normal, que definen puntos por fuera de esta curva, son esfuerzos que la sección no puede absorber. ¿Entendieron o no? Este es el límite entre lo que la sección puede absorber y lo que la sección no puede absorber. Si nosotros tenemos una columna, y nosotros comenzamos aplicamos una carga sobre la columna y comenzamos a aumentar la magnitud de esa carga, vamos a tener una situación como esta. A medida que vamos aumentando la carga, vamos a poner así. Si usted tiene una columna, así, que tiene una carga aplicada en su extremo, ¿sí?, que está excéntrica, digamos, ¿sí? O sea, hay una distancia entre esta carga y el eje de la columna. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si esta carga se llama P o N, ¿sí?, ¿cuánto vale el momento flector en el extremo de la columna? Si esto es N y esto es la excentricidad de la carga, exactamente. Si la distancia esta es la excentricidad, entonces el momento flector, y acá sí estoy jodido porque, bueno, hay un lío hacer una flecha curva acá, pero el momento flector será igual a E por N. ¿Estamos de acuerdo o no? O sea que habrá si la excentricidad es constante, hay una relación lineal entre la normal y el momento flector. A medida que yo aumento la normal, el momento flector aumenta en una relación lineal, ¿sí? Por eso yo esto lo estoy dibujando como una recta. Si al inicio la normal vale 0 y el momento flector vale 0. A medida que yo comienzo a aumentar la carga sobre la columna, los dos van aumentando de manera proporcional. ¿Hasta cuándo puedo aumentar yo la normal? Bueno, hasta que corto el diagrama de interacción. Cuando yo corto el diagrama de interacción, la columna falla. ¿Cómo sé? Y bueno, porque esa es la definición del diagrama de interacción. Acá, supónganse que corto el diagrama de interacción ahí. Bueno, si corto el diagrama de interacción ahí, esto quiere decir que el diagrama de deformaciones en la rotura es este. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, cualquier par momento normal cualquier par, acá se lo voy a escribir, digamos, si yo tengo cualquier valor de momento, yo tengo este valor de momento, al revés, tengo este valor de normal, ¿sí? Y sobre la columna está actuando este valor de momento flector y ese valor de normal, entonces el punto que representa ese par, esa combinación de esfuerzos será, ¡ay! No me deja. Bueno, me lo quiere vincular. Será ese. ¿Se dan cuenta? Como este punto está dentro del diagrama de interacción, yo sé que la columna lo puede resistir. Si el momento flector es muy grande, y se viene por acá, y la normal es la misma, fíjense, la normal es la misma, pero el momento flector creció, pero la normal no creció, la columna no lo puede resistir. ¿Cómo sé yo que la columna no lo puede resistir? Y bueno, porque el punto que representa ese par de esfuerzos cae por fuera del diagrama de interacción. ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna duda? Porque si alguien tiene, esto es lo único que importa, esto y los estribos es lo único que importa en el diseño de columna. Así que si alguien tiene alguna duda, si no lo entendió,
Pregúntenme ahora y lo volvemos a repetir. ¿O alguien quiere hacer alguna pregunta sobre esto? Más allá si lo entendió o no lo entendió, ¿alguna pregunta? Profe, Sí. ¿cómo se hace para obtener esa curva, para conseguir todos esos valores, dado una sección de diseño nuestra que tengamos? Bueno, lo hagamos. Obtengamos, supongamos, supongamos una sección. Entonces, decime una columna que sea de 30 por 30, ¿ok? 30 centímetros. E vale 30, H vale 30 centímetros, ¿ok? Acá bueno, esto es un poquito complejo, pero digamos, supónganse que esta es la sección, ¿está bien? No es esta, obviamente, porque bueno, voy a tener que, bueno, vamos a hacerlo bien, porque si no después no me entienden y yo me voy frustrado. Supónganse, esta es la sección, ¿no es cierto? Vamos a sacarle el relleno. Sin relleno, ahí está. Esta es la sección. Entonces nosotros acá vamos a tener a 0. Vamos a ponerlo con circulitos. Ahí. Tenemos 3 barras, ¿ok? Y en la otra cara también tenemos 3 barras. Ahí. ¿Sí? Esta es nuestra columna, ¿no es cierto? Lógicamente, acá hay un estribo, pero bueno, yo lo voy a dibujar de manera simplificada, así chicos, discúlpenme el apuro, ¿sí? Este sería el estribo, ¿ok? Entonces, la armadura longitudinal van a ser 3 barras, por decir algo, del 16 milímetros. ¿Ok? Simétrica, o sea, tengo 3 barras acá y tengo 3 barras acá. ¿Estamos de acuerdo? Y supónganse que el estribo no tiene mayor importancia en este momento, solamente le voy a poner un diámetro, 6 milímetros, ¿para qué? Para que calculemos el valor de D'. Entonces, si el recubrimiento, supónganse, es de 2 centímetros, más 6 milímetros del estribo, más 16 milímetros sobre 2, eso nos da el valor de D'. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Ese sería, perdón, esto no es el recubrimiento, esto es D'. Directamente, ¿ok? El recubrimiento es 2 centímetros. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Bien. Ahora, el diagrama de interacción hay que calcularlo punto por punto. Entonces, elijamos un punto, cualquier punto que represente un estado de falla. Yo tengo acá, lo dibujé muy grande, yo tengo acá mi diagrama de deformaciones, yo lo voy a dibujar acá. Supónganse que este es mi diagrama de deformaciones. ¿Qué valores tendrá este diagrama de deformaciones? ¿Va a ser simétrico, profe? No necesariamente. Este diagrama de deformaciones corresponde a cualquier punto de falla. Cualquier estado de falla de la columna. ¿Qué sabemos de este diagrama de deformaciones, por lo tanto? Bueno, sabemos que la deformación acá vale 0.003. Porque falla el hormigón. Ahora, ¿cuánto vale la deformación en el acero? Bueno, no sé, vale, hay infinitas posibilidades, digamos, acá estamos haciendo el problema inverso, no sé si se dan cuenta, o sea, acá estamos partiendo de el estado de falla y estamos determinando todos los posibles estados de falla que se pueden generar, o sea que
para cada uno de estos puntos nosotros vamos a tener que hacer un análisis como el que estamos haciendo ahora. Agarremos uno, cualquiera, supónganse este, que ya lo tengo dibujado acá. La deformación en el acero, para hacerlo más lindo, tomemos deformación en el acero, cualquier valor, 0.015, el 15 por 1000. ¿Saben? Para que vean, esto hay que hacerlo para todos los puntos que hay. ¿Ok? Entonces, bien, ¿cuál es el diagrama de tensiones internas? Bueno, si este, acuérdense, si este es el eje neutro, acuérdense que nuestro diagrama de tensión en el hormigón, nosotros lo vamos a idealizar con un diagrama rectangular equivalente. ¿Sí? Que vale acá 0.85 F'C. ¿Sí? ¿Y cuánto vale? ¿Qué altura tiene este bloque de tensión equivalente? Eso ya todo esto ya lo sabemos. ¿Qué nos interesa a nosotros de este diagrama? La resultante. La resultante de este diagrama de tensión. ¿Que cómo le llamamos nosotros a esta fuerza? Le llamamos C, compresión en el hormigón. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Qué otra fuerza vamos a tener en el momento de la falla? Bueno, como tenemos este diagrama de compresiones, bueno, justo acá, yo también para complicarme la vida, hago las cosas justo acá, coincidiendo con el baricentro de la armadura comprimida, ¿sí? Vamos a tener la resultante de tensión en el acero comprimido. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Cuánto vale? ¿Cómo le llamamos nosotros a esa componente? Le llamamos C sub S. ¿Sí? ¿Y cuánto vale? Bueno, hay que ver cuánto vale, cuál es la magnitud de las deformaciones epsilon sub S en el acero comprimido. ¿Estamos de acuerdo o no? Esto hay que determinarlo acá. ¿Cuánto vale la deformación en el acero comprimido? Igual que lo hacíamos. ¿Dónde acá? Insertar símbolo epsilon. De hecho, esto nosotros ya le llamábamos epsilon. ¡Qué porquería Microsoft! Epsilon prima sub S, ¿verdad? Esto ya ustedes lo conocían. ¿Sí? La deformación en el acero comprimido, epsilon. ¿Cómo la obtenemos? Con una relación de triángulos, porque este diagrama de deformaciones ya está fijo. O sea que nosotros ya sabemos cuánto vale la deformación en el acero comprimido. ¿O no? No tenemos que andar averiguándolo. ¿Y qué más tenemos? ¿Qué otra componente de fuerza tenemos? Y bueno, vamos a tener una fuerza acá, que se llama P. ¿Cuánto vale T? Eso sí, yo ya sé que T, en este caso, es la sección de acero por la tensión de flecha. ¿Cómo sé que es la tensión de flecha? Y si yo elegí calcular esta posibilidad de falla con este diagrama de deformación, lo elegí yo. O sea, yo lo estoy fijando, o sea que yo sé cuánto vale la deformación en la acero. ¿Está bien o no? ¿Me van siguiendo hasta acá o no? Bien. Entonces, yo dije, mira, yo quiero hacer una curva que represente todos los pares momento normal que pueden generar la falla de la columna. Son infinitos puntos. Bueno, yo voy a elegir algunos para trazar la curva, ¿no es cierto? Voy a elegir todo esto que tengo acá y además voy a elegir el que corresponde a este diagrama de deformaciones. Entonces ahora lo que yo tengo que hacer es, para este diagrama de deformaciones, calcular cuánto vale el momento flector y la normal. ¿Está bien?
Bueno, ¿y cómo hago eso? Y bueno, con la ecuación de equilibrio, ¿cuánto vale la normal? Bueno, la normal será T menos C sub S. ¿Y cuánto vale el momento flector? Acá esto sería la normal nominal. ¿Y cuánto vale el momento flector nominal? Y bueno, será T por el brazo de palanca de la armadura traccionada al baricentro de la sección. ¿Cuánto vale eso? Igual, vale H sobre 2 menos D'. Ese es el momento que genera la armadura traccionada. Fíjense que todas las componentes que dibujamos generan un momento con el mismo signo, o sea que todos los momentos acá se van a sumar. Más el momento generado por la componente de compresión en el hormigón por el brazo de palanca, que será H sobre 2 menos A sobre 2 más C, el momento flector generado por el acero comprimido, será C sub S, esto es más, estas componentes generan, todas estas componentes generan momento con el mismo signo. Por el brazo de palanca de la armadura comprimida al baricentro de la sección, ¿cuánto será? Bueno, si es simétrico, será también H sobre 2 menos D'. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿podemos calcular esto? Bueno, veamos. Para el punto que elegimos, P será igual a sub S por la tensión de fluencia. ¿Okay? ¿Cómo sé yo que el acero traccionado está trabajando con la tensión de fluencia? Y bueno, porque yo fijé el diagrama de deformaciones, o sea, no hay, ahí no hay, ¿cómo se llama? No hay incertidumbre. Si yo estoy eligiendo los puntos del diagrama de interacción que voy a calcular, eso lo elijo yo. Son infinitos puntos, ¿no? Vamos a ir eligiendo algunos. ¿Ok? ¿Cuánto vale C? C vale 0,85 F primo sub C por A por B. ¿Cuánto vale? ¿Qué es lo que nos falta acá? Bueno, por un lado nos falta F primo C, vamos a decir 20 megapascal. Decir algo. ¿Y qué más nos está faltando? El valor de A. A es igual a beta 1 por C. ¿Cuánto vale beta 1 para el H20? 0,85. ¿Y C? ¿Cuánto vale C? ¿Quién se anima a decirme cuánto vale C? Bueno, C será, C lo podemos sacar por una relación de triángulo porque está fijo, chicos. El diagrama de interacción, el diagrama de formaciones, nosotros lo estamos fijando, nosotros lo estamos proponiendo. ¿Sí? Entonces hay que hacer la relación de triángulo. Que todo esto, toda esta altura de prima, perdón, esto está mal dibujado, acá habría que dibujarlo con respecto a la cero traccional. Ahí. Que D es a la deformación en el acero más la deformación en el hormigón, como C es a la deformación en el hormigón. Hacemos esa relación de triángulo. D es a epsilon sub S más epsilon sub U, como C es a
epsilon sub u, y de acá hacemos un pasaje de término y nos queda que C es igual a ¿qué? ¿Se acuerdan de esto o no? Todo esto por D. ¿Cómo se llama este término que tengo acá? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo se llama esto? ¿Nadie se acuerda? KC. ¿Se acuerdan de KC? Eso es KC. Bueno, ahora, ¿cuánto vale epsilon U? Esto siempre vale 0.003. ¿Y cuánto vale la deformación? Era 0. Y bueno, para el estado de falla que yo estoy definiendo vale 0.015. Me está faltando D. D, lo voy a poner acá. D igual a H menos D'. Listo. Ya tengo todos los valores. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Está bien o no? Entonces, supuestamente, esto ya tiene que... ¿por qué no me calcula T? Porque me falta a su vez. A su vez, dijimos que son 3 barras del 16. Centímetro al cuadrado. Todo esto son datos. Todo lo que tengo arriba son datos. ¿Y qué me falta? C sub S. Pero C sub S, ¿a qué será igual? A A primo S por F primo S. ¿Se acuerdan de esto o no? Ahora, yo puedo decir, como que si mi sección es simétrica, que esto es igual a A sub S. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo o no? Esperen que no quiero que te ocupe espacio. ¿Sí? ¿Y qué me está faltando? ¿Cuánto vale la tensión en el acero comprimido? ¿Alguien se acuerda la relación de triángulo para calcular cuánto vale la deformación en el acero comprimido? No me hagan buscarla, no me hagan derivarla y no me hagan buscarla tampoco, por favor. Díctenmela. Yo de memoria no me la acuerdo. ¿Alguien se acuerda? ¿No la tienen ahí en su carpeta? ¡Qué bárbaro! Me van a hacer buscar todo a mí. ¿Por qué están tan callados, chicos? Vamos acá, la unidad de flexión, ¿dónde está? En algún lado por acá, tiene que estar cuando vimos armadura doble. Acá, este día con armadura simple, día con armadura doble. Ya lo vimos. Acá. ¿Dónde está? No. Relaciones de dimensiones, no. ¿Dónde está? No. Acá. Acá está. Epsilon. Prima S, el armado, ¿cómo se llama esto? ¿Sí? Es igual a C menos D prima sobre C por epsilon U. Esa es una forma de calcularlo, ¿sí? Entonces, epsilon prima S
Es igual a C menos D prima sobre C, todo esto por epsilon u, pero bueno, yo les recuerdo que eso es una relación de triángulo, ¿no es cierto? Lo habíamos sacado en base a una relación de triángulo y ustedes más vale que lo saben hacer porque ya rindieron ese parcial. Bien, veamos cuánto vale la deformación en el acero. 0,0007 por mil. La pregunta es, si esta es la deformación del acero comprimido, ¿cuánto vale la tensión en el acero comprimido? La deformación por el módulo. Y sí, porque no está en influencia. Esto tendría que valer más que 2 por mil o 2,1 por mil para que esto, para que la deformación en el acero comprimido sea la deformación de influencia. Entonces, lo puedo poner acá, igual a esto por 200.000 megapascal. ¿Ok? Listo. Kilonewton por metro, como me gusta a mí, en el momento, y kilonewton para la armonía. Fíjense, ¿les parece? Miren, todo esto, porque no se acuerdan nada, pero fíjense en qué espacio, cuánto me tomó encontrar el valor de normal y momento flector que generan la falla de la columna, pero no cualquier falla, sino la falla asociada a este diagrama de interacción, a este diagrama de formación. Le hago una pregunta, ¿cuánto vale phi? El factor de reducción. ¿Quién se anima? ¿Cuánto vale phi en este caso? Chicos, por favor, me voy a largar a llorar si nadie me contesta cuánto vale phi. De verdad estoy, ¿cómo se dice? Sensible con la pandemia. Aro dice 0,65. ¿Alguien hace otra apuesta? Miren, chicos, siempre phi depende de la deformación en el acero traccionado. Para esta deformación en el acero traccionado, ¿cuánto vale phi? ¿Cuánto vale? Vale 0,5, profesor. 0,9, profesor, 0,9. Si la deformación en el acero es mayor al 5 por mil, vale 0,9. Sí, gracias, Leguito, gracias. Vale 0,9, chicos, para deformaciones del acero traccionado mayor al 5 por mil, vale 0,9. O sea que multiplicando estos valores por este valor de phi, obtenemos el momento, el par momento normal, pero ahora en términos de valores últimos. ¿Ok? ¿Les pareció difícil lo que hicimos? No, bueno, vienen de un mes y medio de violar la cuarentena, porque estoy seguro que ustedes, manga de jóvenes, estuvieron violando la cuarentena todas las vacaciones, pero es muy sencillo de hacerlo. Ahora, yo le hago una pregunta. Y si ese punto que yo acabo de obtener seguramente está en algún lugar por aquí, ¿ok? Debe estar por ahí. Si yo quiero obtener
este punto que está dibujado acá, que es el punto del diagrama de interacción que corresponde a este diagrama de deformación. ¿Qué tengo que hacer? Y bueno, en este caso, por suerte, solamente tengo que modificar la deformación en el acero traccionado. Esto maravillosamente se va a actualizar. Lo único que tengo que chequear es, fíjense la deformación del acero comprimido. Y esa está justito en la fluencia ahora. ¿Sí? ¿Cuánto vale esto? 495 megapascales. ¿Sí? Pero bueno, sigue siendo válido porque la deformación todavía la puedo calcular con esta fórmula. ¿Eh? ¿Cuánto vale phi? ¿Cuánto vale phi? 0,7. 0,9, profesor, 0,9. Claro, 0,9 si la deformación en el acero es 5 por 1000. ¿Sí? A ver. Entonces ya encontré dos puntos del diagrama de interacción. Encontré este punto que está acá y encontré el otro punto, el punto que habíamos calculado. Ahora, si yo quiero encontrar un punto que está por acá, donde la deformación del acero es ahora el 30 por 1000, ¿qué tengo que hacer? Bueno, en este caso solamente tengo que hacer 0.03, eso es el 30 por 1000. Todo esto se actualiza. Fíjense, acá hay que tener cuidado, porque ahora la deformación en el diagrama de deformación es tal que el acero comprimido está trabajando al revés de lo que yo pensaba. Entonces acá hay que rearmar estas ecuaciones de equilibrio. ¿Está bien? O sea, hay que ir buscando cuánto vale para cada diagrama de deformaciones, cuánto vale la fuerza interna. ¿Sí? Miren, acá le voy a hacer una pregunta terrible. Vamos a buscar este punto acá, el punto donde la deformación en el acero traccionado es la deformación de fluencia. O sea, esto es 0.002. Bien. ¿Cuánto vale la deformación en el acero comprimido? Vale el 2,4 por 1000. O sea que ahora, esto ya no es verdad. Ahora la deformación en el acero comprimido es, la tensión del acero comprimido será la tensión de fluencia. ¿Tengo que cambiar algo más? No, no tengo que cambiar algo más. Ahora le hago la pregunta al millón. ¿Cuánto vale phi? Excelente. 0,65. ¿Está bien? Entonces, fíjense, cambiando la deformación, lo que vamos buscando es para cada uno de estos puntos, para cada uno de estos puntos. Son infinitos puntos. Nosotros vamos a elegir algunos, ¿sí? Y después trazamos una línea que los une, ¿sí? Que une todos estos puntos que representan conjuntos de momentos flectores y normales, de pares de momentos flectores y normales, de pares de fuerzas que generan la falla de la sección. Si yo uno todos esos puntos con una línea, obtengo esta curva que se llama diagrama de interacción. ¿Para qué me sirve? De nuevo, para si yo solicito a mi columna con pares, momentos normales que están por adentro de este diagrama, entonces la columna los puede resistir. Y si los momentos flectores y las normales, el momento flector normal me define un punto que está por afuera de este diagrama, entonces, por afuera de esa curva, entonces la columna no lo puede resistir. ¿Está bien o no? Entonces yo tengo una estructura y tengo una columna, yo para esa columna puedo determinar el diagrama de interacción y después agarro todas las combinaciones de carga, me fijo para cada combinación cuánto vale el momento flector y la normal y la grafico en mi curva de interacción. Si todos los puntos caen por adentro de la curva, entonces el esfuerzo, el acero que puse es correcto, y si algún punto cae por afuera, tiene poco acero. ¿Qué tendría que hacer? Aumentar la cantidad de acero y volver a trazar el diagrama de interacción. O sea, que para una sección determinada, yo podría determinar un diagrama de interacción para cada cuantía. ¿Ok? O sea, eso volvería muy engorroso el diseño de columna.
Por eso lo que vamos a hacer es trabajar con esto. ¿Qué es esto? Esto es un diagrama de interacción. Ya no es una curva de interacción, sino es un diagrama de interacción. ¿Por qué? Porque lo que hice acá es, en vez de trabajar con valores dimensionales, trabajamos con las mismas ecuaciones de equilibrio, pero con valores adimensionales. Entonces, en vez de trabajar con normales y con momento flector y con cantidades de acero, vamos a transformar estas ecuaciones y vamos a trabajar con momento adimensional, con normal adimensional y con cuantías. Lo mismo que hicimos cuando diseñábamos vigas a flexión. Entonces, ahora, como yo puedo transformar estas ecuaciones en adimensionales, ya estas ecuaciones van a valer para todas las secciones, no para esta sección de 30 por 30, vale para todas las secciones. ¿Ok? Entonces, yo puedo calcular este diagrama. Este diagrama vale para todas las secciones. ¿Y qué es lo que tengo acá? Cada una de estas curvas es el diagrama que corresponde a una cuantía diferente. ¿Para qué me sirve esto? Porque ahora yo agarro una columna, determino cuáles son las combinaciones de carga que actúan sobre la columna, determino los diagramas de momento, de normal, de corte, las resuelvo, y calculo la normal adimensional y el momento flector adimensional, y dibujo cada uno de esos pares dentro de un diagrama de interacción. La primer curva de interacción que envuelva a todos estos puntos, a todas estas combinaciones de esfuerzos, es la curva que me dice qué cuantía tengo que colocarle a la columna. ¿Está claro? Bueno, esto son las 9. Esto es una, ¿cómo se llama? Una introducción para que ustedes comiencen a estudiar y a prepararse para la clase de la práctica. Básicamente, el diseño de columnas se trata de esto, de utilizar diagramas de interacción. Ya van a ver, ya vamos a ver también conmigo en la próxima clase que hay muchos diagramas de interacción, digamos, no hay uno solo. ¿Está bien? Pero vayan interiorizando estos conceptos y ni bien esté el trabajo práctico para que lo comiencen a trabajar, les vamos a avisar. Se lo vamos a subir a la plataforma y se lo vamos a avisar, así llegan a la clase del jueves ya habiendo visto algo del trabajo práctico. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna pregunta que me quiera hacer? Profe, yo tengo una pregunta, pero no sobre el tema de ahora, sino una pregunta, porque el jueves tenemos que entregar un predimensionado de lo que serán las vigas y las cargas verticales que tenemos en el edificio que ya nos dieron del integrador. Yo le quería hacer una consulta, ¿cómo se predimensiona una losa inclinada 2 aguas, y cómo se predimensiona también lo que serían vigas inclinadas? Bueno, todas las recomendaciones de predimensionado, ¿sí?, en hormigón se basan en ayudas para controlar deformaciones. O sea, básicamente cuando vos utilizás alguna expresión, la luz sobre 20, la luz sobre 12, lo que fuera, lo que está tratando de hacer principalmente es controlar las deformaciones. ¿Ok? Ahora, existen infinitos tipos de estructura, por lo tanto, y cada estructura se va a deformar de una manera particular. Ahora, si la estructura es regular, ¿qué quiere decir regular? Vigas planas, losas planas, luces más o menos 5 o 6 metros, no más que eso, que yo. Entonces, todas esas ayudas que le debe haber dado al ingeniero en la clase práctica de la luz sobre algo, ¿sí?, valen. Ahora, cuando las luces son grandes, ya esas cosas ya no valen. Hay que tener cuidado y hay que verificar la flecha. Para ser estricto, el predimensionado es un primer intento, una aproximación que nosotros hacemos y la probamos en la estructura. ¿Qué quiere decir la probamos? Nosotros proponemos secciones y las probamos en la estructura. ¿Qué quiere decir la probamos? Verificamos cuánto valen las deformaciones y qué cantidad de acero obtenemos con esas secciones. ¿Ok? Si las deformaciones son muy grandes o las cantidades de acero son muy grandes,
empezamos de nuevo. ¿Está bien? No, digamos, esto es lo que yo quiero que entiendan. El predimensionado, en realidad, y toda esa ayuda de predimensionado tienen rangos de validez dentro del usual. ¿Sí? No es lo mismo una viga de 3 metros que una viga de 10. ¿Estamos de acuerdo o no? Bien. Ahora, por algo hay que arrancar y para eso están esa ayuda. Respecto en particular a las vigas inclinadas, que no se enojen, pero el que le puso la viga inclinada fui yo. Así que no se la agarren con el ingeniero Bernard, sino que agárrensela conmigo. En principio es una viga. O sea que hay que predimensionarla igual que una viga. Con los mismos razonamientos que vos vas a predimensionar la viga. ¿Qué es lo que pasa? Es una viga en particular. ¿Por qué? Porque está inclinada. Yo te digo que a los efectos del integrador, predimensional igual. Ahora, yo te digo qué pasa en términos generales. En términos generales, la deformación de esa viga depende del ángulo de inclinación. Lo mismo que los esfuerzos. Si la viga tiene un ángulo, el quiebre con un ángulo muy abierto, las deformaciones de esa viga y los esfuerzos en esa viga son muy parecidos a los de una viga recta. En el otro extremo, si el ángulo es muy cerrado, eso se parece más a como una casita de naipes. ¿Viste? La casita de naipes trabaja por compresión. ¿Sí? No se cae porque la fricción contra la mesa no permite que se abra. ¿Sí? El esfuerzo en estos elementos, en el caso infinito, tendrías dos columnas paradas. No sé si me entiendes. Entonces, en los casos intermedios, hay casos intermedios donde la viga tiene, a medida que el ángulo es más cerrado,